Bueno, estamos con precandidatos presidenciales, precandidatos a vice, para intendente también. Está Miriam Bregman, ¿cómo le va? Nicolás del Caño, Laura Vilches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en esta movida de... Bueno, yo todos estos días estuve enfermo, pero sé que estuvieron pasando candidatos, precandidatos también, y hoy es el turno de la izquierda. ¿Andan bien ustedes? Muy bien, también con la voz afectada. Estamos todos iguales. Esto de la campaña pasamos por muchos climas en la misma semana. Entonces... El estrés que termina pegando en lugares donde uno no se imagina, ¿no? Sí, no, pero además yo estuve en Rosario, hacía, no sé, 40 grados. Al día siguiente fui a Mendoza, hacía 3, y así vamos cambiando de lugar. Ahora vuelvo de Jujuy. ¿Cómo está Rosario? Ya que estuviste ahí, aprovecho y te pregunto. Y Rosario es una ciudad hermosa, bellísima, que ha sido copada por bandas narcocriminales con una enorme complicidad de estamentos del Estado, y donde todo lo quieren resolver metiendo gendarmería, metiendo esto, lo otro, y nadie se pone a pensar, bueno, nuestros compañeros obviamente sí lo intentan, pensar cuáles son las condiciones estructurales que llevaron a eso. Hay razones, no es que Rosario siempre fue ¿Cuáles así. son? Y una, la privatización de los puertos, categórica. Ajá. El manejo de lo que entra y sale de un río con mucho tránsito, de lo que entra y de lo que sale. Por ponerte un ejemplo, hace unas semanas nada más, en el puerto manejado por la empresa Vicentina, que ellas recordarán que el gobierno del Frente de Todos en algún momento habló de expropiar, 3 toneladas de cocaína encontraron en el puerto. Bueno, mientras eso siga estando en manos privadas y no haya ningún tipo de control... ¿Y la solución que se... a ver, estoy intentando pensar... ¿Público? Para empezar, ¿de qué manera controlas el puerto? El Estado debería controlar todos los puertos, deberían ser estatales, con control de los trabajadores y las trabajadoras también, ¿no? Que son los que saben qué es lo que pasa por el puerto. Ahora están manejados por un grupo de cerealeras que hacen lo que se les ocurre. Pero, y además esta teoría de la que también lo he escuchado un poco acá, la hablaba con Laura, bueno, traigamos la gendarmería, llevemos en general lo que termina produciendo, y lo sabemos con conocimiento de causa, porque la ciudad de Buenos Aires llegó a haber 7 fuerzas interviniendo de seguridad juntas, es que provoca incluso cruces y guerras de las propias fuerzas por el manejo del territorio. Entonces, son estas salidas demagógicas que se dicen en campaña electoral, que se promete yo me voy a ocupar, y termina siendo peor. Entonces hay muchas cuestiones estructurales que hay que analizar. Otra, te digo, sencillo, lo que gana un pibe que entra a trabajar en una metalúrgica en Rosario es la mitad o un tercio de lo que cobra un soldadito de la droga. Si vos no desarmás eso, si no tenés buenos salarios, si no tenés empleo de calidad para esos pibes, son empujados a la marginalidad más absoluta, y sobre ellos actúa el negocio. Miriam, estamos hablando con Miriam Bregman, precandidata a presidente por la izquierda. ¿Con quién se pelean para después terminar llegando? Y cuando digo pelear lo digo en buen término. Nicolás, ¿con quién para terminar encontrando? Pues tienen que pasar por las PASO, ¿no? Bueno, nosotros, mira, el Frente de Izquierda es una coalición política que existe desde el año 2011, ¿no? Hemos logrado algo que siempre se nos criticaba, que era, bueno, ¿cuándo se va a unir la izquierda? Bueno, los 4 principales partidos de la izquierda anticapitalista, socialista en Argentina, estamos agrupados en el Frente de Izquierda. Hemos tenido elecciones donde fuimos en una lista unificada en las PASO, y otras donde fuimos en distintas listas. El caso del 2015, donde fuimos fórmula también con Miriam, en ese caso yo como candidato a presidente, donde ganamos la PASO a los compañeros del Partido Obrero, en ese momento encabezados por Jorge Altamira. Y bueno, en este caso nosotros desde el PTS junto a Izquierda Socialista, donde está la compañera Liliana Olivero, por ejemplo, hemos conformado una lista conjunta, y los compañeros del Partido Obrero y el MST han conformado otra lista. Así que bueno, lo importante es que en octubre vamos a estar todos juntos. Eso es lo que... Pero digo, todos juntos no por una cuestión meramente de que se integran las listas, sino que el programa que nosotros defendemos es un programa de salida de parte de los trabajadores, que los trabajadores puedan dar una salida a esta crisis. Y tienen que ser necesariamente juntos. Por supuesto, por supuesto. Por eso digo, rescato esto, digo, porque ya hubo paso en el Frente de Izquierda, y sin embargo, hace 8 años hubo paso, y sin embargo, el Frente de Izquierda no solo que continuó, sino que se amplió, incorporando a los compañeros, a las compañeras del MST en el año 2019, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es lo que hay que rescatar. Nosotros esta campaña vamos con fuerza a discutir que todos los candidatos de los partidos tradicionales, incluso los que se presentan como nuevas alternativas, la ultraderecha de Milei, en este caso, todos te dicen que hay que seguir ajustando al pueblo trabajador, ¿no? El gobierno de Frente de Todos
el ajuste lo hace Massa, llegó, debutó en el Ministerio de Economía, recortando educación y salud. Y discapacidad, o sea, en la discapacidad. Así debutó Massa como ministro de Economía, digamos. De ahí lo que siguió con un recorte, digo, Guzmán un poroto al lado de Massa, tanto que se queja Cristina Kirchner, fue enorme. Y ahora, Larreta y Bullrich, ¿qué pasa? Dicen, no, en vez de en 100 días, en 100 horas vamos a hacer el ajuste, vamos a hacer una reforma laboral para quitarle derechos a los trabajadores, una reforma previsional para terminar de reventar a los jubilados, que ganan 2 mangos, digamos, porque todos los gobiernos hicieron este tipo de políticas. Y Milei con su delirio de la dolarización, que quizá puede haber gente que piensa en votarlo, que dice, bueno, voy a cobrar lo que hoy cobro en pesos, si gano 100.000 pesos voy a cobrar $100.000. Bueno, claro, algo cobraría más que un CEO en Estados Unidos. Ya, pero, claro, pero algo que no solamente nosotros decimos que es un delirio en el sentido de que implicaría una mega devaluación, lo dice el economista de derecha, ¿no? Claro. Todo el economista más o menos serio, aunque uno esté en las antípodas de lo que pensamos, dice, no, si vos haces esto, implicaría una mega devaluación, y lo que vos, hoy, tu poder de compra, lo que vos comprás hoy, poner un kilo de pan, bueno, va a comprar 100 gramos. Claro. O sea, Yo tengo un montón de preguntas, pero tengo un montón de preguntas como ciudadano, ¿no? No, ni siquiera como estar al frente de un micrófono. Aparte yo no soy periodista, simplemente me dijeron que tengo linda voz para estar en una radio. ¿Para cantar? No, para cantar no. no. Pero para tocar sí, tengo. Bueno. Por lo tanto tengo un par de preguntas y algunos análisis de gente que por ahí me manda. Pero antes quiero saludar a Laura Vilche, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Candidata a intendente por la ciudad. Bueno, ¿qué necesita la ciudad de Córdoba? Hablábamos de Rosario recién, hablábamos también un poco más a nivel nacional. ¿Qué necesita la ciudad de Córdoba? Creo que cuando uno va escuchando las propuestas de todos los candidatos de distintas fuerzas, te dicen hoy, ok, yo veo la ciudad de Córdoba y está linda, pero ¿qué le falta? Bien. O se quedaron solamente en lo lindo. Y creo que vos ahí estás marcando algo interesante, porque ha habido una política de mostrar una gestión eficiente a través de, maquillar la ciudad, pero grandes problemas estructurales siguen irresueltos. Y uno de esos grandes problemas estructurales es el que tiene que ver nada más y nada menos con qué hace la gente, dónde vive todos y cada uno de los días de su vida. Y el problema de la vivienda es un gran problema de la ciudad, de la provincia también, que no está resuelto. Entonces vos tenés mega obras, tenés un gasto multimillonario en una ciclovía de altura, que la presentan como la única ciclovía de altura del país, que está espectacular, nos encanta andar en Pero bici. está bárbara. Pero debajo de esos puentes, como dice Liliana Olivero, hay gente viviendo. Entonces, tenés un problema grave. Nosotros, entre uno de los planteos que estamos haciendo es que hay que hacer una reforma urbana estructural que incluya la resolución de una vez por todas del problema de la vivienda. Faltan 100.000 viviendas en la ciudad. No son solo de viviendas, digamos, que falte construir, porque paradójicamente hay 2,5 viviendas por persona en nuestra provincia, es decir, las viviendas están, pero claro, el gran negocio, ¿quién lo hizo en esta ciudad? Los desarrollistas inmobiliarios, los emprendeduristas, que vos ves megatorres enormes como las de acá nomás cerca, Villa El Pocito, que inclusive fue después del desplazamiento de un asentamiento popular a los que los mandaron a la periferia de la ciudad, y esa gente sigue viviendo en condiciones aún precarias, y acá tenés una megatorre de lujo que no va a ocupar nadie. ¿Por qué? Porque son torres de lujo para la especulación inmobiliaria, que es parte del gran negocio de la ciudad, que se conecta con el gran negocio de la provincia, que es el del agronegocio. ¿Por qué? Porque justamente utilizan el suelo urbano como reserva de valor. Uno ve los carteles de los distintos emprendedores inmobiliarios, Gama, ¿no? Ahorrá en ladrillos, te dicen. Sí. ¿Quién puede ahorrar en ladrillo con lo que cuestan los materiales? No somos nosotros los laburantes los que podemos ahorrar en ladrillo, son los grandes especuladores del campo que ponen la guita ahí como reserva de valor. Entonces, una reforma urbana que incluya desarrollar la vivienda necesaria, mejorar las viviendas existentes en las barriadas populares y además poner impuestos progresivos a la vivienda ociosa para que frenar esa especulación inmobiliaria, y si es necesario expropiar algunos sectores. Acá cerca nomás tenemos un gran elefante blanco. Perdón, porque quiero frenar en algunas palabras claves o hashtag, como le dicen los chicos de hoy. Cuando estoy intentando pensar en macro, ¿no? En toda la gente que está del otro lado. Cuando vos decís palabras como expropiar y todo, ¿no te terminas jugando en contra y que son palabras que hacen
más ruido de lo que deberían? Sí, yo creo que hacen ruido, pero no por eso deja de ser una realidad claro, fundamental que hay que resolver, porque vos tenés grandes, eso te iba a decir, acá nomás cerca tenés un enorme mole que está inconclusa, incompleta, pero que tiene una estructura que se ha desarrollado, porque el negocio se le frenó, entonces ahí está la mole. Esos espacios expropiados para residencias estudiantiles, porque los pibes hoy, de la juventud universitaria, Córdoba es una de las ciudades con mayor población universitaria del país, que no puedan, o que tengan que resolver el dilema de o estudias o trabajas, bueno, eso podría expropiarse y construir allí viviendas para los estudiantes universitarios, lo tenés cerca, ciudad universitaria, y vos aportarías un problema acuciante de la juventud en nuestra ciudad. Entonces, desde ya, no es expropiese y expropiese todo. Ahora, hay grandes negocios que inclusive no tienen ninguna funcionalidad social, que tendrían que ponerse en discusión, a debatir, fundamentos. Por ejemplo, a favor este que te mencionaba no me acuerdo ahora acá, en Pueyrredón, que es no es para allá, no para... Sí. Pueyrredón, y sería, ¿cuál es la que baja cortando? No me va a salir ahora, pero es... Pasando la cañada, decís vos. De este lado de la cañada. Friedman, a ver si alguno de los chicos se acuerda. Vos decís Pueyrredón y... Como llegando a Barrio Observatorio, digamos. Claro. Bueno, es acá en esta zona, no vamos a salir. Sí, Julia Roca, la zona de Julia Roca, para No, ese pero lado. ya sé qué es lo que estás diciendo. Es una gran mole que está sin terminar. A mano derecha, digamos. Exactamente, a mano derecha. Bien, entonces, cuando nosotros planteamos estas salidas, tienen que ver con, desde ya, un plan integral que incluye todo lo otro que te mencionaba. Eso, desde el punto de vista de una reforma urbana, incluye también el problema de transporte, que es otro gran problema de la ciudad. Tenemos el centro saturado de autos, Córdoba debe tener un parque automotor tremendo, pero ¿por qué la gente termina eligiendo usar el auto? Porque el transporte sigue, gestión tras gestión, siendo totalmente eficiente. El otro día se le salió una rueda a uno de los bondis de ERSA en pleno Patio Olmo. Eso es un peligro, ¿por qué? Porque hay otro gran negociado, que es el de las empresas del transporte, que es histórico en Córdoba, que hay que resolver. Bueno, ahí nosotros proponemos estatización bajo control de los laburantes, que son los que saben cómo resolver el problema, cuáles son las necesidades, dónde faltan líneas, dónde hay que reforzar los horarios, junto a la población, obviamente, que es la otra gran interesada en que el transporte funcione efectivamente. ¿Cómo haces para que... A ver, yo estoy leyendo los mensajes también de la gente, que entran muchísimo siempre, por suerte. ¿Cómo haces que el mensaje, que en los papeles parece un cuento de hadas, cuando uno lo escucha, porque está bien todo lo que están planteando, que no terminen siendo utopías bellas y decoradas, y llevarlas al juego de decir, che, esto... Yo, a ver, veía una, que no es del partido de ustedes, pero están medios encaminados, creo que Julia Di Santi decía que uno de los sueldos tenían que ser de 500.000 pesos el mínimo. Y vos decís, ¿cómo haces para que una empresa pueda pagarle a sus trabajadores? ¿Me entendés todo lo que te quiero decir? Y que no quede todo como en un cuento de hadas lindo, edulcorado, y llevarlo al práctico, porque si ustedes llegan al gobierno y después te encontrás como quizás también le podría pasar a Milei, que si él llega al gobierno con toda su idea, y después llegan y dicen, no, pará, no es tanto como... Claro, hay que explicar cada cosa como uno la haría y por qué. Claro. Primero, lo que hay que señalar es que haciendo lo mismo que se viene haciendo no se va a obtener resultados. Nos han demostrado que no claro, funciona. Porque ya gobernó Juntos por el Cambio, ya gobernó el Frente de Todo, y vamos en el 6º año de caída consecutiva del salario. Entonces, ¿y por qué hoy todo el pueblo se está volcando más a una derecha que puede meter un poco de miedo? No. ¿Dónde se está No, buscando? pero digo, bueno, en el run que... Ah, bueno. Está bien, Son dos cosas distintas. No, estoy de acuerdo con vos. Son dos cosas distintas. Pero hay un run que antes no estaba. Hay un run grande que antes no estaba, pero Milei tiene un problema, que se llaman las elecciones. Sí. Porque en los lugares donde se presentó iba a ganar La Rioja. Lo que pasa es que él dice que no pone la cara, ¿viste? Pero eso dice ahora que perdió, qué gracia. Yo también cuando pierdo digo, pero claro. No, es que me salió fea la foto, ¿no? Así no funciona la política, que si le hubiese ido bien era él. Por eso desde Neuquén le salieron a contestar. Bueno, pero ¿por qué ese ruido entonces? Bueno, no pero me hiciste otra pregunta. Sí, me fui por el otro lado. Vamos a la primera. No, primero es no pensar que repitiendo lo mismo, gobernando lo mismo, se va a obtener resultados distintos. Porque lo que es utópico es eso. Es pensar que los mismos que vienen dando vueltas hace años, que lo único que cambian es de partido, porque no sé, se me viene a la cabeza Luis Juez, yo ya me perdí. Hoy le pregunté a Laura por quién iba, porque lo vi pasar por todos lados. Por todos lados. Entonces ya en un momento tenés que agarrar un mapa. Y en Salta nos pasó lo mismo, fuimos con Nicolás y le dijimos, no nos pueden armar más o menos, porque el que era funcionario del gobernador Sáenz ahora iba en contra, uno que era funcionario Guado de Pedro iba con el tipo de Milei. Y vos decís,
¿y yo cómo entiendo esto? Bueno, entonces lo primero es eso. Lo que es utópico es pensar que repitiendo las mismas fórmulas vas a obtener un resultado distinto, que esta vez va a ser distinto. Nosotros, te pongo un ejemplo, tenemos una gran propuesta para crear trabajo genuino, porque todo el mundo habla, dice, la generación de trabajo. Decime, ¿quién generó trabajo en el último tiempo? Nadie. Bueno, pero los empresarios, las grandes empresas. Bueno, se viene destruyendo empleo. En la Argentina se viene destruyendo empleo y lo que se genera es trabajo precario, monotributista, de baja calidad, falsos autónomos. Entonces, esa es la realidad de los números. Vos te tenés que guiar por los números, las estadísticas. Después, si crees el versito, Sí. acá verso tiene, Sí. verso tiene todo el mundo. Nosotros tenemos una propuesta que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas. ¿Por qué? Porque la jornada laboral en la Argentina es de las más altas del mundo. Tiene 100 años, se estableció en el año 29, es decir, va a cumplir 100 años, y con los avances de la ciencia y la técnica se podría generar un nuevo un nuevo turno de trabajo, es decir, reducir la jornada a 6 y con las horas que te quedan libres, que te quedan vacantes, por ejemplo, te digo, las automotrices que están acá, yo Sí. conozco las del Gran Buenos Aires, los laburantes están 10 horas en la fábrica, dejan la vida en la fábrica. Bueno, ¿por qué no se puede reducir la jornada a 6 manteniendo el salario? Porque esos son los grandes ganadores de este sistema, o sea, ahí ninguno perdió, Claro. les dieron retenciones cero, han obtenido de todo bajo el gobierno del Frente de Todo, y generar un nuevo turno de trabajo que dé trabajo genuino de calidad. ¿A vos no te parece que eso empezaría a cambiar un poco las cosas? ¿Empezaría a cambiar la realidad? ¿Empezaría a cambiar esa realidad de los pibes que no tienen futuro, que no tienen destino, que hablábamos al principio? Bueno, pero Entonces, Miriam, hay ¿cómo propuestas, haces? yo te digo cómo hacerlo. Sos presidenta de la Nación. No, presidenta no necesito Pero ser. espera. Hay que pelearla. Pero lo sos. Hay que pelearla. Te eligió el pueblo y sos presidente de la Nación. Y te tenés que empezar a sentar al frente de empresarios de hace 100 años en la Argentina y le venías a decir, a partir de ahora es esto. Mira, cuando se estableció la jornada laboral de 8 horas, Sí. de 10 horas mejor dicho, porque la discusión empezó con las 10 horas, pensá que hubo que pelear, la clase trabajadora en su historia tuvo que pelear para trabajar 10 horas, después bajó a 8. Los empresarios decían que la ganancia la obtenían en la hora 11 y que se iban a hundir. No se hundieron. Cuando se bajó a 8, hubo matanzas enormes, históricas, que se estudian, las matanzas que hubo porque no querían una jornada de 8 horas. Entonces nunca fue fácil. Pero vos lo que tenés que pensar es algo en beneficio de las grandes mayorías. Hoy, trabajando 6 horas, hay que pelearla. No es un problema que vaya uno, como dice Milei, voy yo y les digo y cierro esto, abro lo otro. ¿Qué vas a hacer? Yo lo veo sentado al lado mío en el Congreso, no sabe ni a dónde poner el dedo en el botón para votar. O sea, perdóname que no crea esas amenazas No, está bien. de alguien que veo tan desconcertado. Pero ¿y por qué el run run que hablamos, que Porque puede lo ser real, crearon, ¿no? porque lo crearon. Pero está bien, ¿y por qué el run run viene de la derecha, o de esta ultraderecha, Exacto. y no de una izquierda? ¿Por qué Mira, no empieza a yo hacer ese creo, ruido? hay varios motivos. Uno, que hay que preguntarle al Frente de Todos, que dijo que venía a parar a la derecha y la derecha creció como nunca. Sí. Entonces, yo creo que en aquellos lugares donde las dirigencias sindicales se armó todo para que el pueblo no se movilice, el famoso quédate en casa de Alberto Fernández, que es no te muevas, nosotros desde arriba vamos. Eso terminó generando no solo un descontento, sino un corrimiento hacia la derecha. Pero ese corrimiento hacia la derecha lo buscaron todo. Juntos por el Cambio lo promovió porque le servía para correr la agenda política a la derecha. Y al Frente de Todos, como lo demuestra la propia Cristina Fernández, cuando lo elige a Milei como antagonista, le conviene. Porque si yo te pongo un monstruo, ya los míos no parecen tan Claro. malos, ¿no? Si digo, hay uno que te va a dolarizar, te va a todo sacar y vas a tener que vender un riñón, ya viste que Sergio Massa ajuste te empieza a parecer hasta tan malo no era. Pero terminamos en ese paradigma de terminar votar al menos peor. Exacto. Digamos, Y eso- si yo te pongo un monstruo, Sí, sí. no lo votes a Drácula, pero votá al hombre lobo. Exactamente. ¿Se entiende más o menos? Me encantó, ¿te puedo grabar así? Sí, lo- grábelo. Pero... Me encantó, es pero está- eso, pero hay que romper con eso. el- De una la- vez por todas hay que romper con eso. Sí, la pandemia, y voy a hablar a nivel mundial, ¿no? Y respondan todos. ¿Trajo a nivel mundial un acercamiento mucho más poderoso y más temeroso de la derecha? A nivel global, me refiero a Inglaterra, Pero antes, Italia. Dani, No, antes. está bien. Ya pero- antes había ganado Bolsonaro, había sí, ganado no lo Trump. dudo, no lo dudo, pero esto no hizo, fíjate que esta derecha de Trump hizo que se le Perdió. metiera... Pero perdió, Claro. yo creo al revés. Está bien, pero casi prende fuego el Congreso. ¿Me Sí, entendés? pero- Esa sí, cuestión pero media... esos fenómenos venían de antes, ¿no? Porque justamente hay una situación de crisis del capitalismo Sí. que se ha expresado en extremos, ¿no? Porque en Estados Unidos vos no solamente tuviste a Trump, Ujú. sino que tenés sectores de la juventud, que más del 50% de los jóvenes en Estados Unidos
piensen que el socialismo es un sistema superior al capitalismo, y bueno, es un run. ¿Cuánto es el porcentaje? 50%. Es un run grande, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora, bueno, ¿qué entienden por socialismo? Quiere decir que el capitalismo, lo primero es que el capitalismo no va más. O sea, como decía Laura, un sistema que está organizado de manera tal donde hay gente que no tiene dónde vivir, que está condenada a vivir en la calle o vivir de manera totalmente precaria, sin nada, sin ningún tipo de servicio ni nada, y tenés casas vacías, ¿no? O torres de lujo que no la va a utilizar nadie, algo completamente irracional, un sistema que no sirve para nada, digamos, ¿no? Para garantizar las cuestiones más básicas. La comida, el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Y hay gente y niños que mueren de hambre en el mundo, en la Argentina también. Entonces digo, es un problema. Entonces empezó a surgir un cuestionamiento fuerte. Y en la pandemia surgió algo que se decía, digamos, los esenciales. Cuando se habló de los esenciales, ¿quiénes son los esenciales? Hasta nosotros éramos esenciales, Bueno, dudosos. los trabajadores, digamos, ¿no? Claro. las trabajadoras y los trabajadores. funcionaba la radio. Claro, hay Sí, que- bueno, pero creo que esencial era un médico, ¿no? Bueno, en el caso, digamos, de que estábamos frente a una pandemia, los más esenciales. Pero fíjate, los pibes de Rappi, ¿no? Sí. De las distintas aplicaciones. Salvaron al mundo. Salvaron a todo el mundo. Bueno, pero están ultra precarios. Son esenciales, Sí. pero después los tratan como descartables, Sí. porque murieron varios pibes en accidente y no Cobran les importa a 2 nadie. No tiene ningún derecho. Cuando Miriam dice, nosotros queremos reducir la jornada de trabajo, repartir las horas para que se genere 1 millón de puestos de trabajo, ya mismo si lo aplicamos a las grandes empresas, con derecho, estamos diciendo que esos pibes tienen que tener derecho a tener vacaciones, a poder enfermarse. No te podés enfermar si sos trabajas de manera informal o en negro, como vulgarmente se Sí, llama. no tenés derecho a nada. ganas ese dinero que Bueno, no, ¿por que no qué? vas. Si la ciencia avanzó tanto, ¿no? Si la ciencia avanzó tanto, ¿cómo puede ser que ese avance no redunde en un beneficio para el conjunto de los trabajadores de la población? Y en realidad significa algo peor, porque, mira, la otra vez estaba con un compañero de Ferrum, que hacen los productos sanitarios, y me decía, mira, Nico, yo estaba re contento porque iban a poner una máquina nueva. Dije, bueno, voy a estar más alivianado, no me va a doler tanto el cuerpo porque trabajo muchas horas. No, fue peor. Si encima del trabajo que hacíamos entre tres lo tengo que hacer yo solo. Y estoy esclavizado a la máquina con ritmos infernales. Y te generan hernias de todo tipo, consecuencias físicas y también mentales. Digo, el problema de la salud mental también tiene que ver con no te alcanza con un trabajo. Bueno, mucha gente tiene 2, 3 empleos para llegar a fin de mes. Entonces, se trata de que vos pienses como todos los recursos del país no se lo lleven los 3 o 4 vivos que dijo Alberto Fernández que no iban a hacer lo que se beneficiaran con su gobierno. Bueno, siguieron siendo los 3. A ver, Sí, los que se benefician Mirá, siempre, ¿no? Desde Digamos. los asalariados hacia los grandes grupos concentrados, solamente si tomamos el gobierno de Alberto Fernández, se transfirieron 41.000 millones de dólares. Estamos hablando, Cristina Kirchner dice, no, tuvimos un superávit comercial de 48.000 millones de dólares, pero esa plata no quedó en el país, como si ella no fuera la vicepresidenta de la Argentina. ¿Y por qué no hicieron nada? Nosotros decimos claramente, el sistema bancario tiene que ser controlado por los trabajadores, un sistema público, no puede ser que esté en manos de 10 grandes bancos extranjeros en su mayoría. El comercio exterior no puede estar en manos de la cerealera, de un puñado de automotrices, tiene que ser controlado por los trabajadores. ¿Qué es lo que vendemos y lo que Argentina necesita importar? Digo, porque el dólar en Argentina es un insumo fundamental para la industria porque, salvo en ciertas ramas de la producción, tiene un aparato productivo atrasado Argentina, por eso necesita el dólar. Ahora, la ventaja comparativa que es el campo, ¿se utiliza para desarrollar el país, por ejemplo, para industrializar? No, porque a los grandes capitalistas no les interesa. Solamente se puede hacer con un gobierno de los trabajadores, de esos esenciales, ¿no? Claro. De esos esenciales que en realidad son los que pueden planificar y discutir democráticamente absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, la salud pública, que está degradada totalmente por todos los gobiernos y se sostiene gracias a los trabajadores, obviamente, pero ya no dan abasto. Ya no hay especialidades que los médicos renuncian en la salud pública. Bueno, Laura te puede hablar de educación. Sí, claro. ¿No? Y lo hemos vivido en Como- Córdoba con los, Sí, con claro. los Bueno, docentes. con los docentes, bueno, estuve justamente con Laura acompañando la movilización muy grande acá en Córdoba. Bueno, me parece, digamos, que hay que pensarlo desde ese punto de vista. Y lo último, déjame decirte algo que está ocurriendo ahora, que es la movilización que se da en Jujuy, ¿no? Donde Miriam estuvo estos días, y la verdad que ha sido enorme la movilización que ha sido de los docentes por aumento de salario, pero también contra la reforma constitucional que quiere prohibir el derecho a la protesta, ¿no? Por eso la canción, el lema de los docentes era abajo la reforma, arriba los salarios, y eso creo que muestra un poco
lo que se está dando en todos lados, la lucha docente quizá es la máxima expresión de que la gente empieza a salir, ¿no? Y ahí la izquierda tuvo una elección muy importante, sacamos el 13% ahora de la elección de gobernador, con nuestro compañero Alejandro Vilca. Claro. ¿No? Y se mostró en esta constituyente que si no estaban los constituyentes de la izquierda, nadie se enteraba lo que querían hacer ahí. Y la gente dijo, no, ustedes, gracias, ustedes fueron nuestra voz, y se empezó a salir a la calle. ¿Cómo nos van a prohibir algo tan elemental como protestar? Si vos no tenés derecho a la protesta, ¿cómo ponés de manifiesto que los derechos no se están cumpliendo? ¿O cómo conquistás nuevos derechos? Estamos en nuestra sección de candidatos, estamos con la izquierda. Miriam Bregman está con nosotros también, precandidata a presidente, está Nicolás del Caño, precandidato a vice, y candidata a intendente Laura Vilches. Yo escucho y y vuelvo a lo que a mis oídos me encanta todo lo que escucho. ¿Está bien? Pero vuelvo a lo anterior. Me suena todo a un cuento de hadas y a una utopía difícil de realizar. Pero déjame que te lo amplíe con esto como para cerrar. ¿Por qué el mundo se está queriendo como alejar del capitalismo y hay rompimientos pero sigue estando ese anhelo de que yo quizás puedo ganar $1 millón si hago esto y me compro una mansión? Sigue estando en ese ideario popular de decir, quizás puedo, y dejo de pensar en el que está al lado mío. Sí. ¿Se entiende? Ya. Está buena la pregunta, creo que yo iba a decirte algo en ese sentido, por eso que decís, hay una idea que es muy de me salvo solo y me salvo medio mágicamente. Ayer veía una nota en la que, por ejemplo, ahora con toda la vuelta de los partidos de la selección, Messi y demás, daban un dato que es que solo el 4% de las personas que quieren jugar al fútbol de manera profesional llegan a jugar al fútbol de manera profesional. Y eso no es jugadores de élite, sino los de primera, pero que juegan en un club. Bueno, si esos son los números para pensar, una de las salidas mágicas de alguien que opina, bueno, mi pibe es bueno, se salva él, no se salva la familia. Y desde ese punto de vista no alentar la solidaridad. Y creo que ahí radica una cuestión, que es que nos han enseñado no solo a creer que nos salvamos solos, sino que además que no pertenecemos a un conjunto social, que es que la mayoría somos laburantes, la mayoría vivimos de nuestro salario, y claro, nos hacen creer que elegimos cada 2 años, cada 4 años, inclusive ahora los gobernantes como en Jujuy te lo quieren cortar y que vaya cada 4 años, y no que todos los días podemos tomar decisiones, como las toman los empresarios. Y ese tomar todos los días de decisiones para nosotros es hacer política. ¿Qué significa hacer política? Pensar cómo defendemos nuestros intereses, y eso es defender el derecho al salario, defenderse contra la precarización laboral, solidarizarse mínimamente y decir, che, ¿qué le pasa a este pibe que está hoy manifestándose en la calle? Y después ahí juegan un rol los grandes medios de comunicación, desde ya, que estigmatizan a aquel que sale a protestar. Pero cuando vos te acercas a un laburante y le decís, che, mira, está peleando porque lo acaban de despedir, porque tuvo la osadía, mira vos, qué osadía, o sea, qué audaz y qué locura, que se le ocurrió pedir más de un aumento del 16% de salario porque la inflación le está comiendo el salario. ¿Qué se nos ocurrió a los docentes? Qué atrevidos pedir que no quedar con los salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué se les ocurre a los trabajadores y trabajadoras desocupados? Pedir porque la asistencia social, que es algo elemental que el Estado debería garantizar, no sea una cosa miserable. ¿Qué salimos a pedir las mujeres cuando nos manifestamos? Y que haya planes de asistencia con presupuesto acorde para los brutales índices de violencia femicida que hay. Entonces, eso es para nosotros decir, bueno, hagamos política. Y las listas del Frente de Izquierda, y esto es lo que quería señalar, porque si nos hacen ver solo como individuos, no vemos la potencia que hay alrededor, y que surgen un montón de procesos en los que los trabajadores y las trabajadoras se organizan, protestan, salen a la calle, y ahí está nuestra fuerza. ¿Quién hubiera dicho que los docentes que veníamos de años de estar degradados, o los compañeros de la salud, íbamos a protagonizar, como se está protagonizando además en todo el país, las manifestaciones y movilizaciones para reclamar por nuestros derechos? Y eso alienta a otros trabajadores a decir, che, esto que me está pasando no es normal, no es natural. ¿Por qué tengo que aceptar que a mi hijo le tengo que recortar su alimento y cada vez empobrecer más sus nutrientes? Entonces ya no le puedo comprar la leche, ya no le puedo comprar la fruta. La fruta.
estamos hablando de lo que cuesta la fruta y la verdura. Entonces, cuando el Frente de Izquierda se presenta y plantea todas estas propuestas, es porque somos listas integradas por laburantes de la construcción, docentes de la salud, que apostamos a que la fuerza la tenemos nosotros. Y no creemos que sea ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, sino que hay que construir una alternativa política que en perspectiva desafíe ese estado de cosas y se construya, como decía, todos los días para poner en pie un gobierno de los trabajadores que acabe con esta miseria. Nosotros creemos que las elecciones son una oportunidad para llevar este mensaje, para llevar un mensaje que no es el de la resignación, sino el de que se puede pelear, que se puede luchar. Así los demostramos quienes lo peleamos. Las mujeres hemos estado a la cabeza de las peleas por nuestros derechos y los hemos conquistado. Sí, claro. Nos falta un montón, pero seguimos en esa batalla y esa es la alternativa que estamos planteando porque no aceptamos la resignación y el mal menor y creemos que sí se puede transformar radicalmente las cosas. Estás entendiendo que si sos ganás a intendente, vas a estar manejando una de las ciudades más grandes del país, ¿no? Totalmente. A nivel égido. Y hablando de eso, uno ha tenido por ahí la suerte de conocer algunos otros países, ¿no? Y quería caer en los privilegios que uno da, que uno tiene y da por sentado de que están, y que ahí es donde uno no ve al que está al lado, de decir que yo si me quiebro una pata voy al hospital y me lo dan gratis, ¿no? Y uno no se lo... Cuando uno está en otro país y te quebras una pata, hablando mal, ¿no? Sí. Tenés que pagar $200.000. Sí, el otro día lo hablábamos con unos docentes en Mendoza, que a la Argentina vienen a estudiar chicos de otros lugares del mundo, medicina, carreras así. Y eso es porque las y los docentes de la Argentina han defendido la educación, porque cada vez que viene el Fondo Monetario te dice cortá salud, cortá educación. O sea, eso es una regla que no falla. Y si todavía sigue habiendo, con todo lo que ha sido atacada la salud y la educación pública, es por la defensa que han hecho sus trabajadores y sus trabajadoras. Las cosas más importantes que tiene nuestro país. Más importantes. Y a eso es lo que quería ir, con los privilegios, y hablando de la ciudad de Córdoba, hay también privilegios yo vivo en Nueva Córdoba, por ahí Miriam, la ubicamos, son lugares como más residenciales, ¿no? Nueva Córdoba, el centro, Barrio Jardín, pero eso ya es un privilegio vivir en esos barrios. Si yo camino 15 cuadras de esos barrios y termino en Acosta, Müller, Colonia Lola, ya perdí todo tipo de los privilegios que tenía. Estuve el otro día con un compañero que además es compañero que va como candidato a nuestras listas, que es Maxi, de Barrio El Chingolo. Es allá en la zona del liceo. Como quien va para sí. Claro, y los compañeros te cuentan, vos charlando con ellos, ¿por qué llegaste acá? Y porque no podía pagar un alquiler, o sea, llegó un momento en el que no podía pagar el alquiler y estas tierras estaban desocupadas, un dueño que vaya a saber quién es, nunca apareció, se armó el barrio y recién cuando se armó el barrio, que son unas 40 casas, si no me equivoco, con más de 70 familias, porque además también tenés el problema del hacinamiento, que están ahí plantando por el reconocimiento de esos terrenos, por la mejora, y como yo te decía, y yo salgo de laburar como albañil o salgo de laburar en un comercio y tengo que venir a mi casa a volver a laburar para tratar de mejorar con los pocos mangos que tengo la casita para que no se me llueva o para que no se me congele en invierno. Entonces, claro que hay sectores con privilegio, pero tampoco es el privilegio individual que desde ya que tenemos que ser conscientes justamente para solidarizarnos con el que está al lado, pero los grandes privilegios acá se los llevan los grandes negociados. Los compañeros hablaban a nivel nacional cuáles son esos grandes negociados. Vos acá tenés que las principales industrias automotrices, las alimenticias como Arcor, Bagley, Coca-Cola tienen los impuestos eximidos. La iglesia como institución está eximida de impuestos y el laburante no lo eximen de pagar la luz, de pagar el gas. El monotributo. Bueno, el monotributo. Las grandes multinacionales, no digo la pyme, las multinacionales que se llevan millones de dólares todos los años por eso, son las que están más beneficiadas. ¿No serían Don Quijote enfrentando a los molinos de viento en todas estas situaciones? Mirá, están nombrando a la iglesia. Bueno, pero la historia de la humanidad es una historia de lucha. Si no, seguiríamos siendo todos esclavos, te darían tu platito de comida y estarías construyendo las pirámides cargando piedra. Y no, pero espera, dibujalo un poco, que no estamos todos más o menos, no es más o menos eso. Mira, a veces creo que hay algunos que no quieren ni siquiera garantizarte el plato de comida que le garantizaban a los esclavos. El otro día leía una noticia en el diario de La Nación, decía que no tienen empleados para recolectar la cosecha del limón,
que es algo que con Nico venimos siguiendo mucho porque somos parte de la organización. En la zona de Tras la Sierra. Bueno, Claro. allá en Tucumán es el limón. Y bueno, la verdad que si vos ves las condiciones, nosotros hicimos un documental, y lo pueden ver en nuestras redes sociales, sobre cómo trabajan los cosecheros del limón sin baños. Imagínate las mujeres que tenemos que higienizarnos, que tenemos sin baño. De temporada, termina la temporada y arreglate como puedas. A nadie le importa que vos vas a estar 4 o 5 meses sin trabajar hasta la próxima temporada, con frío, con enfermedades, y el diario titulaba: no encuentran empleados, no encuentran esclavos. Claro. Empleado capaz que está difícil, Sí. pero lo que están buscando no es un empleado con derechos, con baño, no, están buscando un esclavo que venga y que por 2 mangos haga eso. Yo creo que no, yo insisto. Si hubiésemos pensado así que nada se puede cambiar, imagínate cómo estaríamos. Si a Mariano Moreno vos le decías, che, mirá que acá somos todo colonia, es raro que te puedas liberar de España. Bueno, que No, yo no seguiríamos digo siendo que una no se pueda colonia cambiar. española. Digo que está... No, yo digo que hay que pelearle y le hemos peleado. Claro. Como decía Laura, las mujeres siempre nos dijeron que no podíamos. Ujú. Siempre. Si nos hubiésemos confiado en eso, no, yo tenés la iglesia en contra, tenés todo lo otro. Si nos hubiésemos confiado en eso, pero es al revés. Ahora, si vos te quedás tranquilo en tu casa, te van a seguir pegando en el bolsillo. Eso también te lo digo. Sí, claro. Es así. El otro día hablábamos, cuando mandaron el presupuesto nacional, Sergio Massa mandó, aparte del presupuesto, una separata, donde nos contaba que 5 puntos del PBI, vos pensás que la ayuda social que están discutida en los medios no llega a 1 punto del PBI. Esto eran 5 puntos del PBI, se van en beneficio a las grandes empresas, entre ellas las automotrices, las que nombraba Laura. 5 puntos del PBI se llevan cada año en beneficio a los de arriba. Yo le pregunto al que tiene una despensa acá a la vuelta, al kiosquero, ¿le dejan que no pague los impuestos? ¿Le dejan al laburante que cobra un poquito más pagar ganancia dentro de un año y descontando la inflación? Bueno, está todo armado para que el país lo sostengan los de abajo, pero el discurso político que te lo sostienen los de arriba, por el IVA que pagás vos cuando vas a comprar esta gaseosa, Sí. que paga la mamá cuando va a comprar 1 litro de leche para hacerle la leche a los pibes, las galletitas, todos pagan IVA. Ahora, por derechos de exportación, que vos lo escuchás lo del campo y lloran, 9% entra al país. Entonces, ¿quién sostiene este país? Este país lo sostienen los que laburan. Entonces hay que invertir esa ecuación y hay que pensar que aquellos que ponen en pie el país, que como decía Nicolás, en la pandemia se demostró que si no iban a trabajar no funcionaba nada, ni el colectivo, ni el hospital, ni absolutamente nada, que la sociedad esté pensada en función de resolver las necesidades de esa gente. No de 4 vivos que están en su barrio privado, no tienen ni idea de lo que les pasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la dirigencia política vive más en esos barrios privados. Yo me acuerdo de un debate que tuve con De Loredo, que es candidato acá en Córdoba, Sí, intendente, sí. porque dijo, en un debate increíble, él contó que el problema de la moratoria jubilatoria es que entraban señoras que vivían en country a cobrar la jubilación. Yo casi me pongo a llorar porque mi mamá trabajó de los 9 años. 9 años tenía cuando la primera señora de una estancia la contrató para que vaya a cuidarle a los pibes, a limpiar. 9 años. Imagínate cómo le quedó la espalda a mi mamá de estar trabajando los 9 años en una casa. Mi mamá se pudo jubilar gracias a la moratoria jubilatoria, que no es buena, no es excelente ni nada, pero fue la manera que encontró de jubilarse. Y que De Loredo venga y me diga que la moratoria es para una señora de un country. Tenés que vivir en un termo y un termo de oro encima. Tienen una cara, dicen, eso lo dijo en una sesión, es público. Viven en otro país, yo no sé qué se piensan. Que la gente regalaba las jubilaciones, cobra la jubilación y se la regala a la hija para que vaya a yoga, dijo. ¿De qué habla? ¿Tiene idea que las cosecheras de este país no cobran jubilación porque existe el trabajo familiar y te ponen como que vos sos del mismo grupo que familiar que tu marido, le aportan a tu marido y vos no te jubilás jamás? Entonces viven en otro planeta, es una dirigencia política que vive en otro planeta, pero con nosotros no van a poder, no lo van a cuestionar y a mí no me van a venir a explicar lo que es laburar. Miriam y Nicolás, por un lado, precandidata a presidente y a vice. Laura, para intendente. En los 100 primeros días, ustedes fueron electos. ¿Qué sucede? Hacemos O 100 primeros días o las 100 primeras horas, como dicen ahora también. Claro, 100 horas. Claro, 100 horas o 100 días, elegí lo que quieras. Preparamos la convocatoria para una gran deliberación sobre cuáles tienen que ser los destinos de la ciudad, organizada por sector de trabajo, por estructura. Por un lado serán los docentes, por otro lado la salud, por otro lado el transporte, asambleas vaciales de vecinos,
bien organizadas para tratar de escuchar qué es lo que hay que hacer. Mientras tanto, haremos pública toda la información de los grandes negociados que hay en la ciudad, que es algo que, fíjate que vos conoces al dedillo cuánto cobra cada sector de laburante. Sin embargo, nos hemos cansado en el Consejo Deliberante de hacer pedidos de informes para saber cuáles son los subsidios que van para las empresas del transporte y no tenemos un solo número. Entonces lo primero que haremos será abrir las cuentas para ver quiénes son los grandes beneficiados y quiénes somos las mayorías perjudicadas, y se demostrará que esos que se presentan como gigantes son quizás molinos de viento muy fáciles de emprender. En las 100 primeros días o las 100 primeras horas, entonces, a nivel nacional, Miriam, Nicolás, ¿qué sería? No, bueno, lo dijimos un poco recién, sí, ¿no? Por un lado, la reducción de la jornada de trabajo, que implicaría inmediatamente generar 1 millón de puestos de trabajo. Eso está como marcado como tip primero. No, si vos lo aplicás a las grandes empresas, o sea que eso elevaría el salario de forma inmediata, el salario promedio, porque las grandes empresas pueden pagar. Para eso necesita una gran lucha, digo, como se conquistaron las 8 horas en su momento, que no fue de un día para el otro, presentaste un proyecto de ley. No, fueron huelgas impresionantes de los trabajadores que mostraron que era totalmente posible hacer esta reducción y el reparto de las horas de trabajo. Que ningún trabajadora cobre menos de lo que cueste la canasta familiar. Que todo funcionario político, legislador y demás, cobre igual que un docente o que un trabajador promedio. Basta de privilegios, ¿no? Eso es lo que nosotros no solamente planteamos hace años, sino que lo llevamos a la práctica. Cobramos lo mismo que un trabajador y aportamos el resto de la dieta a luchas populares. Por ejemplo, pusimos 300.000 pesos en nuestras dietas a las huelgas docentes de Salta y Jujuy, que son pequeños aportes para la actividad que realizan los compañeros durante la lucha que llevan adelante. Bueno, lo que hablábamos del tema de la vivienda, ¿no? Inmediatamente motorizás un plan de obras públicas que genera 400.000 puestos de trabajo para construir viviendas. Y además, eso te implicaría, fíjate lo irracional que es actualmente la situación, que la gente, como contaba Laura recién, construye su casa como puede. Urbanizar un barrio popular es más caro que planificarlo desde cero, ¿no? Ahora, si otra de las medidas fundamentales apenas se diera un gobierno de los trabajadores y el pueblo, terminás con la evasión y la ilusión de impuestos de los grandes empresarios, que solamente con esa guita, que fueron cerca de 20.000 millones de dólares en el 2016, por ejemplo, es una investigación de una ONG especializada, poder urbanizar todos los barrios populares de la Argentina con eso. O sea que en un año, te quiero decir que todos los recursos de la Argentina estarían puestos en función de esas necesidades, y además que a todas las comunidades, las organizaciones socioambientales, les daríamos el lugar para discutir en común con los trabajadores cómo evitamos la depredación constante que se hace por parte de las grandes empresas, la depredación y la contaminación ambiental, que es brutal. Miriam, ha sido un placer también tenerte aquí con nosotros. Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Laura Vilches, y bueno, mucha suerte para las PASO y para las elecciones. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Laura Vilches con nosotros aquí en este circuito que estamos haciendo en Aire de Todo, Freeman. Linda nota, y seguimos, la semana que viene vamos a seguir teniendo más candidatos para hablar como ciudadanos, en realidad. No, simplemente somos también los que nos tomamos el bondi, lo que pagamos el impuesto, y hagamos algo con estos impuestos doble provincia y ciudad, de rentas y de cosas, porque son, bueno, en fin, gracias, ha sido un placer.